El tema que vamos a compartir en esta preciosa noche se llama Arrepentimiento es mucho más que pedir perdón. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice la Biblia de la siguiente manera, escuche: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora sugiere, ¿qué dice ahí? ¿Ahora qué? Manda, diga conmigo, ahora manda. Otra vez más fuerte, diga, ahora manda. ¿A quiénes? A todos los hombres. ¿En dónde? En todo lugar. ¿A qué? A que se arrepientan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levante su mano y diga conmigo: mi Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Me asombré mucho de que se hizo tremendo escándalo en las redes sociales. Usted no oirá la forma como me insultaron y le mandan saludos a ustedes también, diciéndole muchas cosas. Que porque yo dije lo que la Biblia dice, que para que Dios traiga perdón tiene que haber un arrepentimiento. Es un delito decir eso. ¿Está usted de acuerdo con esa declaración o no? Diga conmigo: para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Escúcheme eso. Lo que pasa es que hoy en día, como se ha presentado un mensaje del evangelio muy liviano, se ha estado sacando de los púlpitos la palabra arrepentimiento. Porque la palabra arrepentimiento es una palabra que confronta. Y muchas veces queremos o pensamos en no ofender a las personas, porque si le decimos a alguien que se debe arrepentir, de pronto eso suena muy fuerte. Pero quiero decirle que nosotros no podemos quitar la palabra arrepentimiento de la Biblia, ni de la iglesia, ni de los púlpitos, y mucho menos de nuestra predicación y de nuestro mensaje. Toda la Biblia comunica el mensaje del arrepentimiento. Alguien me decía: pero ¿quién se arrepintió para que viniera Jesús? Y debo decirle a esa persona y a todos que precisamente para eso vino Jesús. Jesucristo vino a anunciar un mensaje, y fue el mensaje del arrepentimiento. La Biblia dice en Mateo capítulo 4 versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Qué empezó a predicar? Y a decir, ¿qué empezó a decir Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Lo dijo Jesús o no? Ese fue el mensaje. Cuando Él vino aquí a la tierra, el primer mensaje que vino predicando fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Fue claro Jesús o no? En Marcos capítulo 1:15 dice la Biblia que Jesús dijo lo siguiente, diciendo, iba predicando y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cómo es? Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Sabe cuál ha sido el problema de hoy en día? Que hoy en día estamos predicando la mitad para aquí. Le hemos dicho a la gente: cree en el evangelio, pero hemos dejado de decirle a la gente: arrepiéntete. Entonces no es un mensaje real, porque el mensaje está incompleto. Entonces le hemos dicho a la gente: solamente tienes que creer. Y eso no es verdad, porque Jesucristo dijo: primero que arrepentíos
Ahí está. ¿Y después qué? Creer en el Evangelio. O crean el Evangelio. Póngale pues ese orden. Pero arrepiéntase. El mensaje es completo cuando se habla del arrepentimiento. No podemos sacar la palabra arrepentimiento del mensaje, porque entonces no estaríamos presentando de manera correcta el Evangelio. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 13, versículo 3: a menos que se arrepientan, todos ustedes también, ¿qué? Perecerán. A menos que, ¿qué? Que se arrepientan, todos ustedes también perecerán. Y nos advierte Jesús el riesgo que hay de que si nosotros como seres humanos no nos arrepentimos, vamos a perecer. No podemos olvidar, iglesia, que esta tierra ha tenido tremendos juicios por causa del no arrepentimiento. ¿O acaso se nos olvidó que la Biblia dice que esta tierra ya fue destruida una vez por medio de un diluvio? ¿O no? ¿Dice eso la Biblia o no lo dice? ¿Y por qué fue destruida por medio de un diluvio? Porque la gente no, ¿qué? No se arrepintió. ¿Acaso no nos dice la Biblia que hubo una ciudad terrible llamada Sodoma y otra Gomorra que fueron quemadas por causa de qué? Del no arrepentimiento. ¿O sacamos eso de la Biblia? ¿Acaso no nos dice la Biblia que una generación entera pereció en el desierto por el no? ¿Acaso no nos dice la Biblia que el pueblo de Israel, su pueblo, la niña de sus ojos, estuvo muchos años en cautiverio por causa del no arrepentimiento? ¿Acaso no fueron enviados muchos profetas de quien la gente se burló? A esos profetas también los insultaban, pero no así como lo hacen con nosotros por Facebook y por YouTube, sino de frente y con piedra, porque ellos estaban llamando a la gente a un arrepentimiento, y por eso les daban piedra y los mataban, porque la gente no quería escuchar ese mensaje. Y prefería escuchar el mensaje de los falsos profetas que les anunciaban que bendición, bienestar, paz y nada va a pasar, cuando Dios estaba enviando sus profetas para decir todo lo contrario. Entonces, obviamente la Biblia muestra de que cuando no hay un arrepentimiento, lo que el ser humano puede esperar es el castigo. Y eso suena muy fuerte, pero mira lo que dice la Biblia, Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras. ¿Qué significa la palabra atesoras? Que estás recogiendo, que estás guardando, ¿qué? Estás guardando para ti mismo, ¿qué? Ira, para el día de la ira y de la revelación del justo, ¿qué? Juicio de Dios. Hoy es que no podemos dejar hablar de que la Biblia nos menciona la ira de Dios, nos menciona el juicio, y que la Biblia dice que por la dureza y el corazón no arrepentido, el hombre está atesorando, ¿qué? Ira. Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo 11, versículo 20. Dice la Biblia de la siguiente manera: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían ¿qué? Porque no se habían ¿qué, iglesia? Arrepentido. Jesús empezó a exhortarles fuertemente y les dijo lo siguiente: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran ¿qué?
arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, ¿quién está hablando de esto? Jesús. Será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Por qué? Porque no sabían qué. Entonces obviamente la Biblia me muestra que cuando no hay arrepentimiento, el ser humano no puede estar esperando premios. El ser humano lo que está autorizado para esperar es ira y juicio, si no hay arrepentimiento. ¿Cuántos están viendo esto en la Biblia? Claro. Ahora, es cierto que la Biblia dice lo siguiente, Mateo 9, versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque yo no he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? ¿A quién ha venido a llamar el Señor? A pecadores, amén. A la prostituta, al borracho, al violador, al guerrillero, amén. Dios los está llamando, ¿o no? Muchos fuimos llamados allá, pero ¿para qué nos llama? Termina el versículo. ¡Ey! Para llamar a justos no, para llamar a pecadores, pero llamar a pecadores ¿a qué? Al arrepentimiento. Obviamente los brazos del Señor están abiertos para el pecador que haya cometido los pecados más terribles, pero Dios nos llama no para que sigamos allí. Dios llama a los hombres a un arrepentimiento. ¿Está claro, iglesia? Al homosexual, ¿lo llama el Señor o lo desecha? Sí lo llama, pero ¿a qué lo llama? Al arrepentimiento. A todos. Muchos de los que estamos aquí hoy en día, un día fuimos borrachos, pecadores, pervertidos, pero Dios nos llamó y nosotros acudimos y creímos, pero también nos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora escuche esto. Pero después de que murió, Jesús resucitó y fue a encontrar a los apóstoles para darles un mensaje final. Y les dijo lo siguiente. Vamos a leer en Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Qué hizo el Señor con los discípulos? Levanta tu mano y dile: Señor, abre mi entendimiento. ¿Cuántos quieren eso? Levanta tu mano y di conmigo: Señor, abre el entendimiento de Colombia, de los colombianos. Abre el entendimiento de la iglesia en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo necesitamos o no? ¿Y para qué les abrió el entendimiento? Para que comprendieran las escrituras. Nosotros necesitamos que nuestro entendimiento se abra para comprender las escrituras, porque tú y yo no podemos seguir pensando como piensa el mundo, ni con pensamientos humanistas ni románticos. Nosotros tenemos que pensar como piensa Dios y como está escrito la palabra. Entonces dice la Biblia que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Versículo 47. Y que se predicase en su nombre. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? El arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Digo, ustedes tienen que ir, vayan en mi nombre y prediquen el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y el mensaje que tenemos es muy claro. El mensaje que tenemos, las buenas noticias que tenemos los cristianos es que en Cristo hay perdón de pecados. Que no importa lo que tú hayas hecho, Dios está dispuesto a perdonarte si te
arrepientes. Eso no lo podemos quitar. Por eso dice la Biblia, prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados, porque estos van juntos. Pero al perdón de pecados lo antecede el arrepentimiento. Entonces Jesús deja una comisión a los apóstoles: vayan y prediquen eso. Ojalá todavía estuviéramos predicando lo mismo. La gente no se extrañaría hoy en día que se hablara de arrepentimiento. Pero como ya no se predica esto, escúcheme, la iglesia primitiva lo empezó a predicar. Hechos 2:38. El apóstol Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Pero escúchese que el Señor está diciendo: arrepiéntanse para perdón de pecados y recibirán el don. ¿Qué significa don? Un regalo. Entonces lo que está mostrando el apóstol Pedro es que tiene que haber un arrepentimiento para que venga el perdón de pecados, y después de que el perdón de pecados sea efectuado, viene un regalo. Pero qué tremendo no repartir regalo sin arrepentimiento. Complicado eso, porque es que ese no es el orden de las cosas. El don del Espíritu Santo. Hechos 3:19, el apóstol dijo: así que arrepentíos y ¿qué? Y convertíos. ¿Para qué? Diga conmigo, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué hay que hacer para que los pecados sean borrados? Según ese versículo, arrepentirse y convertirse. ¿A qué le suena esa palabra convertirse? ¿A seguir igual? Escúcheme que la Biblia dice: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos queremos tiempos de refrigerio en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra nación? Pero eso no va a venir sin arrepentimiento. Es claro el mensaje de la Biblia. Le sigo leyendo, yo le podría leer toda la noche si quiere, porque es un mensaje constante. No es un versículo como los que sacan hoy en día fuera de contexto para excusarse en alguna cosa. No, para armar una doctrina usted tiene que mirar todo lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos arma una doctrina total desde el Antiguo Testamento hasta final del Apocalipsis. La Biblia nos habla de arrepentimiento, para el perdón de pecados, para el don del Espíritu Santo, para que podamos tener tiempos de refrigerio. ¿Cuántos dicen amén? Antes de eso, antes de que los apóstoles recibieran esa comisión de Jesús y de que Jesús mismo hablara del arrepentimiento, apareció un hombre llamado Juan el Bautista, un hombre poderoso de Dios. Y dice la Biblia que este hombre se levantó en el desierto. Marcos capítulo 1 versículo 4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba. ¿Qué predicaba él? El bautismo como una señal de ¿qué? De arrepentimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Diga conmigo: arrepentimiento para perdón. Otra vez, arrepentimiento para perdón de pecados. Eso es lo que estaba hablando Juan. Juan empezó a anunciar un mensaje de arrepentimiento para todo Israel. Recuerden que había sido profetizado de él que él venía a preparar el camino para Jesús. Y escúcheme, resulta de que toda la gente empezó a venir a bautizarse como señal de arrepentimiento. Y cuando se estaban bautizando un poco de sinvergüenzas ahí, ahí mismo llegó Juan y los confrontó de esta manera. Versículo 7: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él:
generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo les dijo Juan? Muñequitos, amiguitos. Fue un mensaje fuerte. Dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Y en el versículo 8 les dijo, ustedes hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué les dijo Juan? Hagan frutos de arrepentimiento. Es decir, demuestren con sus acciones. No dijo digan, dijo que hagan, porque el arrepentimiento no se trata de palabras, el arrepentimiento se trata de hechos. ¿Cuántos dicen amén? Él no les dijo digan, dijo hagan. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ustedes qué pensaron? ¿Que no era sino venir aquí y decir sí, perdón, te metes al agua y sales y ya? No, dice, demuestren con sus hechos que ustedes tienen un arrepentimiento. Y entonces, dijo en el versículo 9, es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen ¿qué? Fruto, diga conmigo fruto, será cortado y arrojado al fuego. Versículo 10, escuche, le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Entonces la gente le preguntó, ¿qué debemos decir? Ojo, porque estamos hablando de arrepentimiento, y cuando siempre se habla de arrepentimiento se trata de hacer, no de decir. ¿Qué debemos hacer?, le preguntaba la gente. ¿Qué debemos hacer entonces, Juan? Y él les dijo lo siguiente, 11, el que tenga 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. ¿Cuántos están entendiendo? Empiecen a mostrar cambios. Les contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer ¿qué? Lo mismo. Versículo 12. Llegaron también unos recaudadores de impuestos, que ustedes saben que se consideraban los recaudadores de impuestos en aquel tiempo, los publicanos, los peores, ladrones. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara, y le dijeron, maestro, ¿nosotros qué debemos hacer? ¿Y qué les dijo él? Versículo 13. No cobre más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron los soldados. No extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas. Confórmense con lo que les pagan. ¿Cuántos ven un hombre poderoso ahí anunciando verdad? Es decir, si ustedes quieren demostrar que están arrepentidos, empiecen a vivir de una manera correcta. Aquí no me vengan con palabras, porque esto es de ¿qué? De hechos. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia nos muestra ejemplos de arrepentimientos claros. Jesús sabía por qué lo buscaba la gente y cuando alguien realmente se arrepentía. El ejemplo de Zaqueo. Zaqueo era un publicano, dice Lucas 19:2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, pero se había enriquecido tumbando a la gente. Cuando Jesús tuvo un encuentro con él, o más bien cuando él tuvo un encuentro con Jesús, mire la conclusión a la que llega Zaqueo en el versículo 8. Entonces Zaqueo dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Diga conmigo, eso es arrepentimiento. El libro de Hechos, capítulo 19, versículo 18. Y muchos de los que habían creído, diga conmigo, creído, venían haciendo ¿qué? Fuerte, ¿cómo? Confesando, dígalo más fuerte, confesando. Dígale a la persona que está ahí a su lado, confesando. Y dando cuenta de sus ¿qué?
Mire lo que es un arrepentimiento. Confesando, dando cuenta de sus ¿qué? Hechos. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, un poco de brujos que habían ahí, ¿qué hicieron? Trajeron los libros y los ¿qué? Y los quemaron delante de ¿quién? Diga conmigo, eso es arrepentimiento. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Usted sabe cuánto era eso de dinero en los tiempos bíblicos? Esa gente estaba quemando libros costosísimos de hechicería. No los dejaron ahí a un ladito. Como dicen hoy, dejación. No, señor, era destruyendo lo que había hecho daño por tanto tiempo al pueblo. ¿Cuántos me están entendiendo? Y eso lo hicieron delante de ¿quién? De todos, para que todos se dieran cuenta que ellos estaban ¿qué? Arrepentidos. Diga conmigo, Hechos 19:20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que así es que va a crecer la palabra del Señor? Cuando haya gente realmente ¿qué? Arrepentida. Escúcheme esto. Les voy a contar algo. Hace algún tiempo estaba yo en casa y me llegó, observé que había una entrada de un número, una llamada entrante de un número extraño, y no era de aquí del país, era de un país extranjero. Entonces cuando yo contesté, había un hombre al otro lado y empezó a hablarme y me dijo: yo soy tal y Pascual y lo estoy llamando desde este país, yo necesito ayuda. Yo vi una de sus predicaciones que se llama Los Gigantes Sexuales, es una de las predicaciones más populares de nuestro canal. Me dijo: yo tengo problemas sexuales fuertes, desde pequeño expuse mi vida a la pornografía y eso fue tan fuerte en mí que cada vez me hizo llegar a niveles mayores en la pornografía, de tal manera que yo empecé a ver pornografía infantil, vi pornografía de hombres teniendo relaciones con animales, las perversiones más grandes que usted no se pueda imaginar, pastor. Me casé muy joven y tuve 2 niñas. Y después de un tiempo, debido a mi enfermedad por la pornografía y el deseo sexual tan desmesurado, abusé sexualmente de mi suegra. Y no contento con eso, después abusé de mis hijas sexualmente, mis propias hijas. Y después de esto, pastor, yo me sentí muy mal. Yo me fui de casa, me fui para otro país, y después de mucho tiempo conocí a Jesús. Empecé a caminar con Jesucristo, Él me ha estado cambiando, y llegué a la casa. Mi esposa me recibió y empezamos bien, pero después de algún tiempo volví a sentir los impulsos para abusar de mis hijas y volví a abusar de una de ellas. No lo pude soportar, volví y me fui. En este momento estoy en otro país, ando fugado. Conocí a otra mujer, estoy viviendo con ella, no nos hemos casado, pero estoy viviendo con ella. Y no sé qué hacer. ¿Usted qué me aconseja, pastor? ¿Usted qué le aconseja, hermano? Complicado, ¿cierto?
Y yo le dije de esta manera: hermano, te voy a decir una cosa, tú estás enfermo, muy enfermo. Y la situación tuya no es fácil. Y te voy a decir, no te voy a decir lo que debes hacer, pero te voy a decir lo que yo haría. Lo que yo haría si yo fuera tú. Yo le dije: ¿tú amas a esas niñas, a esa mujer, a esa esposa? Me dijo: sí, las amo, pastor. Yo le dije: si yo fuera tú, yo lo que haría sería lo siguiente: yo me iría a la ciudad donde están mis hijas, mi esposa, les pediría perdón en la cara y llamaría a la policía y me entregaría yo mismo delante de ellas, porque yo me represento un peligro para mi propia familia. Yo no puedo estar suelto. Además, porque es que eso es lo que merece un abusador. Y si yo he hecho eso, hermano, ¿cuántos harían lo mismo, iglesia? Usted no haría eso. Se supone que uno es responsable, ¿o no? Y más si uno ya conoce a Jesús. Lo mínimo que podría demostrarle a esas niñas en el futuro, unas niñas que yo desgracié por la eternidad, a una familia que dañé, lo mínimo que yo podría hacer sería ir y poner mis manos a la policía y decir: yo me entrego, y pagar los años que sea. Y yo le dije: allí en la cárcel tú necesitas conocer a Dios y sanarte muchos años. Necesitas un proceso, porque tienes una mente ya perversa, porque hay límites que cuando se pasan ya no son normales, ya son. Y si hay un verdadero arrepentimiento, lo que el verdadero arrepentimiento te lleva a hacer es eso: a rendirte, a entregarte, a demostrarle a la gente. ¿Cómo más le puedes demostrar a unas niñas de esas, a una mujer, que estás arrepentido por el daño que has hecho? Yo dije: no hay otra manera. Pero es que Cristo me puede cambiar. Sí, claro, Cristo te puede cambiar allá adentro. ¿Cuántos me están entendiendo? Diga conmigo: arrepentimiento. Escúcheme, amado, el arrepentimiento son evidencias. El arrepentimiento no es decir perdón, porque decir perdón es lo más fácil que uno puede hacer, aunque para una persona orgullosa eso cuesta. Pero va más allá de decir perdón. Según la Biblia, requiere por lo menos 3 cosas. Número 1, requiere confesión. ¿Qué hacían las personas antes de entregar los libros y quemarlos? Venían, ¿qué? Confesando. Dice la Biblia, 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados. ¿Qué es lo que hay que hacer con el pecado, iglesia? Esconderlos, confesarlos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo primero que tiene que haber es una ¿qué? Confesión. Segundo, para que haya un arrepentimiento tiene que haber una tristeza por el pecado que se cometió. Eso lo dice la Biblia en 2 de Corintios 7, versículo 9. Le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó ¿a qué? Al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. ¿Qué? ¿Dios quiere que yo esté triste? Claro, Dios quiere que yo esté triste por mis pecados. Dice: ojo, ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Versículo 10: la tristeza que proviene de Dios. ¿Una tristeza proviene de Dios? Sí, claro. La tristeza que proviene de Dios produce ¿qué? Arrepentimiento.
de lo cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Esa fue la diferencia entre Pedro y Judas, ¿cierto? Uno tuvo una tristeza según Dios que lo llevó al arrepentimiento, y el otro tuvo una tristeza o remordimiento humano que lo llevó ¿a qué? A la muerte. Pero el arrepentimiento consiste en, número 1, confesar los pecados. Número 2, sentir tristeza por lo que yo he hecho. No reírme públicamente. Quizás. No, eso no es cantando cancioncitas, es sintiendo tristeza, dolor, porque con lo que yo hice gente sufrió. ¿Están entendiendo? Dolor, tristeza que demuestra que, dice la tristeza que es según Dios. Y después de eso, el arrepentimiento tiene que ver con confesión de pecados, con tristeza en el corazón, y tercero, con un apartarse del pecado que yo estoy cometiendo. Dice la Biblia en Proverbios 28:13: quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y ¿qué? ¿Y lo qué? Y lo deja, haya perdón. ¿Haya qué? Perdón. Mientras tú no dejes ese pecado que tienes, tú no te has arrepentido y tampoco tienes perdón. Cuando tú lo confiesas, sientes tristeza porque con eso has ofendido al Señor, has ofendido a alguien, y te apartas. ¿Hayas qué? Perdón. Entonces, ¿a ustedes les parece que es muy desfasado un predicador decir que debemos arrepentirnos para que haya perdón? ¿Le parece eso extraño? Claro, eso para el mundo es extraño, pero es el mensaje de la Biblia. Son las verdades de la palabra. Ay, pero es que el hijo pródigo vino y nosotros no debemos portarnos como el hijo mayor. Espere, mijo, espere. Que es que el hijo pródigo vino ¿qué? Confesando pecados. Padre, he pecado, ¿cierto? ¿Vino así o no? Sí, Señor. He pecado contra el cielo, contra ti, reconociendo con tristeza. No soy digno de ser llamado tu hijo. Dispuesto a pagar por sus pecados y a portarse de él. Hazme como cualquiera de tus siervos. ¿Qué tal el hijo pródigo llegando? Papá, dame 30 emisoras. Dame dame tantas curules en tu administración. Dame tantos miles de millones por tantos años. Nada más eso demuestra que no hay, porque es que el arrepentimiento no se demuestra con exigencias. El hijo pródigo vino con la cabeza agachada, reconociendo su necesidad de Dios. Porque ¿quién es el que había fallado? Escúcheme, amado. Ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando ya del perdón de Dios, pero quiero hablar del perdón del hombre. ¿Qué pasa cuando alguien nos ofende? Alguien te falló y viene y te dice perdón. Todos los que estamos aquí sabemos lo que dice la Biblia. Es que nosotros no ignoramos eso. La Biblia dice que nosotros tenemos que perdonarle. Obvio, ¿estamos de acuerdo con eso o no? Claro. Que la Biblia dice que 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. Obvio. Claro. Es más, mire, se lo voy a leer en Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice la Biblia? Repréndele. Y si se arrepiente, ojo, ¿qué? Si se arrepiente, perdónale.
Ahora, en el versículo 4 dice algo bien curioso. Escuche esto. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo o haciendo. Escúcheme, este no está arrepentido ya. Diciendo, me arrepiento, ¿qué dice la Biblia? De todas maneras, ¿qué? Perdónala. O sea, la Biblia me está diciendo que así una persona se arrepienta o no se arrepienta, yo debo, ¿qué? Perdonarle. Pero escúcheme, pero eso tiene que ver con mi corazón. Con mi corazón. Porque ¿qué es el perdón, iglesia? El perdón se lo voy a explicar de esta manera. El perdón es cuando usted sana su corazón con respecto a otra persona. Porque cuando usted no ha perdonado, usted tiene sentimientos de ¿qué? De venganza, de rencor, de odio. Usted le desea lo malo. Usted, si se le encuentra y le puede hacer algún daño, todo eso demuestra que usted no ha perdonado. Pero ¿qué es lo contrario de eso? Que usted ya lo ve y normal. Usted no quiere matarlo ni que lo pise un tren, ¿cierto? Escúcheme. La Biblia habla sobre nuestros enemigos. Y entiéndame para dónde lo quiero llevar. Y la Biblia dice que nosotros tenemos inclusive obligaciones con nuestros enemigos. ¿Cuántos tienen enemigos? Dígame amén. ¿El resto qué? Más buenos que Jesús entonces. ¿Por qué? Porque si Jesús, siendo perfecto, tuvo enemigos, escúcheme, viviendo una vida perfecta, cero error, y estaba lleno de ¿qué? De enemigos que le dieron palo, lo escupieron y lo pusieron en una cruz, y dentro de ellos nosotros, porque murió por enemigos. Pero escúcheme, entonces ese Jesús nos habla a nosotros de nuestras reacciones hacia nuestros enemigos, y dice lo siguiente. Escuchen: amen a sus enemigos. ¿Qué hay que hacer con los enemigos? Amarlos. ¿Qué significa? ¿Qué es lo contrario de amar? Odiar. Si usted todavía odia a alguien y tiene problemas, así le haya pedido perdón o no se lo haya pedido, la Biblia dice hay que amarlo. ¿Sí o no? O sea, no odiarlo. Segundo dice, bendigan a los que los maldicen. ¿Qué hay que hacer con los enemigos? Bendecirlos. Amén. ¿Qué es lo contrario de bendecirlos? Maldecirlos. Decir estos y estos y este. Ahora dice, hagan bien a los que los aborrecen. ¿Qué es lo contrario de hacer bien? Hacer mal. Cuando usted está buscando hacerle mal a alguien, la venganza de algo, hay problema. Pero de lo contrario, usted tiene sano su corazón. Y dice la Biblia, ¿qué es lo cuarto que deben hacer? Oren. Oren por ellos. Eso, hermano, realmente es lo que nosotros nos tenemos que ocupar en nuestro corazón. ¿Sí me entienden? O sea, de que sea lo que sea que haya pasado, yo voy a orar por usted. Yo tengo muchos enemigos. A mí usted ya las saludes que me mandan, cantidad de gente maldiciéndome. ¿Yo qué hago? Me pongo a pelear, a contestarles. No. ¿Qué hago? ¿Los bendigo? Oro por ellos. No les estoy deseando que los pise un tren y los maldigo. Y ya, mi corazón está sano con respecto a eso. Escúcheme, eso tiene que ver con nuestro corazón. El perdón tiene que ver con el corazón. Es decir, yo no creo, hermano, que ninguno de nosotros podemos estar odiando a los guerrilleros, odiando a los homosexuales, dejando de orar por ellos. Yo pienso que un corazón cristiano tiene eso claro. Ojo, no compartimos eso, pero oramos, los bendecimos, no estamos buscando hacerle mal. O sea, en nosotros hay un perdón. Pero una cosa es eso, y otra cosa totalmente diferente, y yo quiero que nosotros pensemos en esto, es la restitución, la restauración, la reintegración.
Porque pensemos en una mujer que su marido le da palo y la golpea y la abusa y la abusa y la golpea y le golpea. ¿Cuántos saben que esa mujer tiene que perdonarlo? Pregunta, ¿tiene que seguir viviendo con él? Piense en eso. Piense que fuera usted o su mamá, una hija suya. ¿La obligaría usted a que tenga que seguir viviendo con un tipo que le esté dando madera? ¿Cuántos tienen hijas? ¿Qué pensarías de que una persona le esté dando palo y palo y palo y palo? Pregunto yo, tú como padre, humano, terrenal, imperfecto, ¿la obligarías a que ella tenga que seguir viviendo con esa persona? Pero obviamente ella tiene que perdonarlo en su corazón. ¿Cuántos me están entendiendo? Que hay una diferencia. Sí, Señor. Ella debe perdonar para cerrar su corazón, porque yo no quiero una hija llena de rencor, de resentimientos, de enojo, que se amargue. Pero yo sí quiero ir una hija que viva bien. Escúcheme esto, se la voy a poner más cruel. Piensa en esto. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos acordamos de Garavito? Y para los que nos ven de otros países, Garavito es un asesino colombiano que violó y mató cruelmente cientos y miles, me atrevería yo a decir, de niños. Los mató, los violó. ¿Debemos perdonarlo? Claro. ¿Lo perdonamos o no? Obvio. ¿Tiene perdón de Dios si se arrepiente? Yo creo que sí. Pero escúcheme una cosa, levánteme la mano los que son padres aquí de nuevo, levánteme la mano. Pregunto yo una cosa. ¿Dejaría usted a Garavito con las llaves de su casa para que le cuide sus hijos? Dígame la verdad, levánteme la mano alguien de aquí que sea padre, que le daría las llaves de la casa y le entregaría el cuidado de sus hijos. Levánteme la mano. Eso no lo hace nadie que tenga un poquito de cerebro en la vida. Eso no quiere decir que yo odie a Garavito. Yo no lo odio. Vea, personalmente se lo puedo decir delante de Dios, ni odio, ni les deseo lo malo, ni lo estoy aborreciendo. No, porque él tendrá que darle cuenta a Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero otra cosa muy diferente es yo decirle, venga, manéjeme ahorita de ahora en adelante la escuela dominical de los niños. Quiero que seas, por favor, de ahora en adelante seas el maestro de la escuela dominical. Yo le pregunto unas cosas, tengo curiosidad. ¿Usted por qué no lo haría? ¿Por qué? Pregunto yo, ¿usted lo ha perdonado? ¿Por qué no lo haría? Desconfianza. Porque la confianza es algo que se destruye y que hay que volverla a construir. Y porque usted no conoce los frutos de ese hombre. Usted necesita tiempo, ¿cierto? Como lo dice mi sabia esposa. ¿Cómo es posible, hermano, que nosotros no traigamos este mismo caso? ¿Acaso no es de lo mismo que estamos hablando? De gente que ha violado, matado, puesto bombas, leemos de todo. Bueno, yo estoy de acuerdo que los perdonemos, que le demos, pero entregarles las llaves de nuestra nación y que nos manejen. Manéjenos el país ahora, sean nuestros gobernantes, diríjanos. Escúcheme, eso no tiene sentido ni en la Biblia ni en ninguna parte. Escúcheme, amado, y todo esto tiene que ver con el arrepentimiento. Es una palabra clave. La gente puede desechar esto, hermano, pero nosotros que conocemos la Biblia, nosotros no podemos desechar el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es necesario para el perdón de pecados, para los regalos y para que vengan tiempos de refrigerio.
Sin arrepentimiento no hay ninguna garantía. Y esto no es de decir que es que ya dijo perdón. Eso no es de que dijo perdón, es demuéstrelo. Entreguen los niños, boten esas armas, quémenlas. ¿Sí me entienden? Muestre a la gente, dejen de hacer unas peticiones tan y demuestren realmente un arrepentimiento. Y quiero leer ese versículo para terminar. Leámoslo de nuevo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. ¿Qué dice el Señor? Manda. ¿A quiénes? A todos los hombres. ¿En dónde? En todo lugar. ¿A que qué? A que se arrepientan. Escúcheme. Yo quiero hacerle una pregunta en esta noche. ¿Usted está arrepentido? ¿Usted ha tenido un arrepentimiento? Conforme a todo lo que hemos hablado, ¿usted ha tenido un arrepentimiento? Sí, yo le he pedido tantas veces perdón al Señor. Sí, ya se lo pidió, pero se lo ha demostrado. Usted verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados. Yo me he arrepentido de mis pecados. Somos un pueblo arrepentido. Los hemos confesado. Sentimos dolor por el pecado o ya nos hemos acostumbrado, tanto que ya no lo vemos malo. Pues ¿qué tiene de malo? Dios sabe, Dios me entiende. Hay que conocer la Biblia. Escúcheme. Es muy bueno exigir el arrepentimiento de otros, pero el nuestro, lo hemos confesado nuestros pecados, hemos sentido dolor. Tercero, nos hemos apartado del pecado o seguimos ahí, viniendo a una iglesia, escuchando sermones, pero sin arrepentimiento. Es que es tremendo pensar en esto, porque imagínate, hay gente que me escribe: hijo de tantas, maltatatán, debemos perdonar como dice el Señor. Yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? ¿Se da cuenta usted de lo que está diciendo, hermano? Eso no tiene sentido. Tiene que haber una coherencia entre lo que nosotros hablamos. Y por eso yo estoy diciendo hoy lo mismo que dice la palabra. Pon la portada. Que arrepentimiento es mucho más que decir perdón. Tenemos que arrepentirnos, porque escúcheme, el mensaje no es si usted le parece. Dios dice: te mando. Dios dice: te mando. Mando a todos los hombres. Sí, Señor, a los de la FARC, al presidente y a sus de aquí, a los negociadores de paz, y a los de Casa de Paz, y a los de la Iglesia Papá, y a los que ven internet y dicen insultos. A todos les mando en todo lugar que se arrepientan.